Prepárate, ajusta bien la mente y escucha con atención, Satoshi Maníaco, porque al final de este vídeo vas a entender si estamos ante la antesala de una explosión real, o ante la última trampa del mercado. Hoy no vamos a hablar solo de un bono de 188 millones en Bitcoin. Tampoco vamos a hablar solo de una Fed que empieza a mostrar tensión. Y no vamos a mirar a China como si fuera una noticia aislada más. Hoy vamos a responder algo mucho más importante. Si estas tres fuerzas están convergiendo justo ahora, podríamos estar frente a la señal previa a una explosión del mercado cripto. Y lo interesante no es que explote mañana, lo interesante es que si está a punto de suceder, las pistas ya están aquí. Y durante este vídeo vamos a descifrar si esas piezas encajan, o si todavía falta el detonante final. El mercado cripto está enviando señales que no aparecen en los titulares simplones. Tenemos 188 millones de dólares en bonos respaldados por Bitcoin, una reserva federal que empieza a mostrar nerviosismo y movimientos de capital chino que se están ejecutando fuera del radar público, y esto no ocurre por casualidad. Porque cuando tres fuerzas distintas se activan al mismo tiempo, normalmente estamos ante una reconfiguración silenciosa del tablero. Satoshi Nakamoto entendió algo que el sistema aún intenta descifrar. Cuando el poder se descentraliza, el control empieza a temblar. Ayer el mercado parecía plano, anteayer vimos dudas, pequeñas mechas arriba y abajo, volatilidad contenida. Nada espectacular. Muchos pensaron que era otro día aburrido. Pero lo que estaba ocurriendo en segundo plano era otra historia completamente distinta. Primero, el bono respaldado por Bitcoin por 188 millones de dólares. Esto no es un meme, no es especulación de retail, no es una altcoin inflada por hype. Estamos hablando de deuda estructurada usando BTC como colateral. Eso implica confianza institucional en la estabilidad relativa del activo. Por lo tanto, Satoshi Maníacos, cuando el sistema financiero empieza a usar Bitcoin como base estructural, ya no estamos hablando de narrativa, estamos hablando de integración real, y aquí viene lo interesante. Mientras tanto, guerreros del bloque, la Fed publica señales que indican tensión interna. No están cómodos, la inflación no está completamente controlada. El crecimiento no es sólido y el margen de maniobra se reduce. Cuando la Fed duda, el mercado escucha. Cuando la Fed titubea, el capital busca alternativas. Así que, criptonautas, cada vez que el Banco Central pierde claridad, activos descentralizados como Bitcoin se vuelven estratégicamente atractivos. Pero no todo es lineal, porque al mismo tiempo, China mueve ficha. Y cuando digo mueve ficha no hablo de anuncios oficiales. Hablo de flujos detectados en análisis de mercado, capital entrando en momentos de debilidad, acumulación silenciosa. Mientras tanto, criptonautas, el precio no refleja aún esa presión estructural. Y eso es lo que desconcierta a la mayoría. El gráfico parece aburrido, el volumen no explota. No hay velas épicas. Pero fíjate en esto, cuando el dinero grande se mueve, no hace ruido. No anuncia en Twitter, no publica hilos motivacionales, se posiciona en silencio. Por lo cual, Satoshi Maníacos, si combinamos bono institucional más tensión de la Fed más movimientos de capital asiático, estamos viendo una convergencia poco común. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. El sistema tradicional empieza a usar Bitcoin. El Banco Central pierde firmeza, el capital internacional busca refugio alternativo. Entonces, criptonautas, la pregunta ya no es si Bitcoin sirve como reserva alternativa, la pregunta es cuándo el mercado decidirá reconocerlo en precio. Ayer muchos estaban pendientes de una ruptura técnica inmediata. Querían una vela gigante, querían el espectáculo. Pero la historia de los grandes movimientos no empieza con explosiones, empieza con acumulación. Además, Satoshi Maníacos, los mercados no suben cuando la mayoría está convencida. Suben cuando la mayoría está confundida, y ahora mismo la confusión es evidente.
Algunos dicen que es un rebote muerto, otros hablan de techo local, otros esperan una caída masiva. Pero me puse a investigar por qué estaba sucediendo este silencio estructural, y me di cuenta de algo extremadamente interesante. El bono de 188 millones no es solo capital, es señal, es mensaje, es precedente. Es el tipo de movimiento que cambia la percepción institucional poco a poco. Mientras tanto, guerreros del bloque, la Fed no puede endurecer indefinidamente sin fracturar algo, y cuando algo se fractura, el capital vuela hacia donde siente protección. Bitcoin no depende de decisiones políticas. No depende de inflación planificada. No depende de rescates bancarios. Así que, criptonautas, cada vez que el sistema muestra debilidad, Bitcoin fortalece su narrativa original. Pero fíjate en esto. China no necesita hacer declaraciones públicas para posicionarse. Históricamente, cuando el capital asiático entra en mercados estratégicos, lo hace antes de que el movimiento sea evidente para Occidente. Por lo tanto, Satoshi maníacos, podríamos estar viendo una fase temprana de redistribución global de riesgo. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando el silencio actual, un silencio que parece vacío, pero está cargado de intención. Además, guerreros del bloque, el mercado cripto ya no es el de 2017. Ahora conviven ETF, bonos estructurados, derivados institucionales y minería optimizada. La infraestructura es distinta. El comportamiento también. Entonces, criptonautas, cuando mezclas macro, bonos respaldados en BTC y capital estratégico asiático, el resultado rara vez es irrelevante. Y aquí XD viene la parte clave. Si el mercado absorbe estos movimientos sin caer, significa fortaleza estructural. Si rompe al alza, confirmará acumulación silenciosa. Si cae brevemente, podría ser la última purga antes del giro. Pero sin el siguiente paso, estarías descuidando lo más importante de la ecuación: el timing. Porque todo esto no se trata solo de dirección, se trata de momento. Y ahora escucha bien esta frase antes de cerrar, ahora une las piezas conmigo. Un bono estructurado de 188 millones respaldado en Bitcoin no aparece en un mercado débil por casualidad. Una reserva federal que muestra dudas no es estabilidad, es tensión acumulada. Y capital moviéndose en silencio desde Asia no es ruido, es posicionamiento estratégico. La pregunta del título no era exageración, era dirección. Si en los próximos días vemos aumento de volumen acompañado de absorción en zonas clave, sabremos que la explosión no fue sorpresa, fue preparación. Y si el mercado aún necesita una última sacudida antes de girar, también lo veremos, pero ahora ya sabes dónde mirar. Si el sistema tiembla y Bitcoin permanece, entonces Satoshi no estaba anticipando una crisis. Estaba preparándose para ella. Mientras tanto, guerreros del bloque, el sistema tradicional exige confianza en bancos centrales, en deuda, en estabilidad política. Bitcoin exige matemática. Así que, Satoshi maníacos, si el sistema tiembla y el capital se mueve, el mercado cripto no está simplemente reaccionando. Está posicionándose. La gran pregunta no es si explotará. La gran pregunta es quién estará dentro cuando lo haga. Porque cuando el ruido vuelva, cuando la volatilidad regrese y cuando el precio empiece a reflejar lo que hoy parece invisible, muchos dirán que fue sorpresa. Pero nosotros sabremos que las piezas ya estaban colocadas, y eso, criptonautas, cambia completamente la forma de mirar el gráfico. Y ahora, Satoshi maníacos, si habéis llegado hasta aquí es porque entendéis que esto no va solo de velas verdes o rojas, va de leer el tablero antes de que el resto lo vea. Si quieres seguir descifrando las señales ocultas del mercado cripto, suscríbete ahora mismo, porque aquí no venimos a reaccionar. Venimos a anticipar. Revienta el botón de like si sientes que el sistema está cambiando delante de nosotros. Activa la campana, guerrero del bloque, porque cuando el mercado se mueva de verdad no quiero que te enteres tarde. Y comparte este vídeo con ese amigo que todavía cree que Bitcoin es solo especulación. Porque mientras algunos dudan, otros se posicionan.
Aquí no seguimos el ruido. Aquí leemos la estrategia. Nos vemos en el próximo movimiento de la criptoesfera XD.